Sean ustedes muy bienvenidos a este espacio generado por la Defensoría de la Discapacidad. El primer programa, estamos lanzando en esta ocasión Nuestros Derechos en Acción. En esta ocasión, en nuestro primer programa, tenemos de invitado a Marco Enríquez Ominami, fundador del Partido Progresista, así que muy bienvenido, Marco, a nuestro primer programa. Muchas gracias. De parte de la Defensoría de la Discapacidad y todas las personas en situación de discapacidad, familiares y amigos, se agradece la presencia el día de hoy. La idea de este trabajo, en primera instancia, es formar un puente de comunicación entre el poder político y, por otra parte, las personas en situación de discapacidad. La idea es fortalecer este trabajo desde las personas con discapacidad y preguntar libremente las necesidades y lo que se requiera, en este caso, de nuestro primer invitado, Marco Enríquez Ominami. Te quiero presentar, en esta primera instancia, a don Carlos Kaiser, que nos acompaña el día de hoy. Carlos es magíster en innovación curricular y también es director ejecutivo de ONG Inclusiva, al cual le damos la bienvenida, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. También a Paloma Valdés. Paloma es directora de CEPRODESOR. Muchas gracias por estar con nosotros, Paloma, el día de hoy. Y bienvenida. También nos acompaña don Alberto Madrid. Alberto es licenciado en Pedagogía, máster en Comunicación y Cultura, así que muchas gracias también, Alberto, por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Entonces vamos a comenzar. Bueno, también le quiero agradecer a Cristian Owens, que él es intérprete de lengua de señas y de la Fundación A Mover las Manos. Así que muchas gracias también, Cristian, por acompañarnos el día de hoy. Vamos a comenzar la primera ronda de preguntas con Carlos. Carlos, por favor, tú también tienes muchísimo que comentar del trabajo que se está realizando en ONG Inclusiva, también en distintas áreas respecto a la docencia. Tú ya tienes vasta experiencia en eso. Por favor, la primera pregunta. Estimado Marcos, primero que todo, gracias por venir y por demostrar que la política pública es aquella que está al servicio de todas las personas con tu presencia aquí. Nuestra pregunta va en torno a la institucionalidad que hemos tenido hasta ahora. Quiero hacer una breve introducción dando un poco la historia que hemos tenido para luego escuchar tus ideas y propuestas en la materia. Nosotros partimos con la vuelta a la democracia con una ley que se llamó 19.284, que en el tema de institucionalidad creó lo que fue el Fondo de Discapacidad, el Fondo Nacional de la Discapacidad, entonces FONADIS. Estuvo a punto de ser una fundación en vez de ser un fondo del Estado. Casi fue de la familia de fundaciones dirigidas en la presidencia. Este fondo tenía solo dos misiones: financiar ayudas técnicas, como las sillas de ruedas, por ejemplo, y fondos concursables. No tenía ninguna otra atribución. Su máxima autoridad era un consejo conformado por representantes de organizaciones de personas con discapacidad, algunos representantes del Estado, entre ellos supuestamente los ministros, digo supuestamente porque estos enviaban representantes, no siempre de alto nivel, por lo tanto no eran resolutivos, y representantes del sector privado. El secretario ejecutivo que dirigía dicho fondo tenía por misión la mejor administración posible de dicha institución. Esto cambió y en algún momento tuvimos hace poco la ley 20.422, que creó el Servicio Nacional de la Discapacidad. En esta entidad ya no tenemos a las personas con discapacidad dentro de la dirección. Tenemos un consejo que es consultivo, no tiene ningún elemento resolutivo. La Dirección Nacional ahora tiene más atribuciones. Algunos opinamos y pensamos que el antiguo fondo hacía las veces un servicio y el actual servicio está funcionando más como un fondo. Hay una cierta crítica que la hemos sociabilizado bastante dentro de los grupos de y para personas con discapacidad. Al parecer esto no ha sido del todo satisfactorio, toda vez que el actual gobierno ha dicho que se conformará nuevas mejoras a la ley a través de un consejo asesor presidencial y que ellos quieren presentar ahora una nueva institucionalidad a través de una subsecretaría de la discapacidad que tengo entendido que estaría alojada dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Estimado Marcos, siendo estos los antecedentes, ¿qué propones para una institucionalidad en esta materia que a tu juicio pudiera efectivamente hacer real el goce y disfrute de los derechos de las personas con discapacidad en Chile?
Primero, gracias por la invitación. Explicar que yo había pedido que la invitación fuera a las 17:30, porque a esa hora podía yo llegar. Igual llegué tarde respecto a la hora que yo proponía, pero para ser justo era a las 17:30 porque el programa de radio del cual soy panelista termina a las 17, con lo cual primero pedía las excusas, pero también precisar que era a las 17:30. Tercero, hoy en la mañana como Fundación Progresa, la que presido, hicimos un debate sobre la previsión, la AFP. ¿Y por qué lo mezclo? Porque antes de hablar de cuál es la institucionalidad que debe alojar los desafíos que tú describes, me parece que hay una conversación previa que tener. Yo no sé si los chilenos queremos vivir juntos. Yo creo que está claro que nos toleramos. Y a media, pensemos en Zamudio, más o menos. Pero vivir juntos es más que simplemente tolerarse. Vivir juntos supone superar la idea liberal de yo tolero tu libertad y termina ella donde comienza la mía. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día en la mañana se armó una discusión fascinante respecto a las jubilaciones, que en Chile, no sé si ustedes saben, no están garantizadas como un derecho. Entonces, si ni siquiera la pensión, la vejez, es un derecho, la vejez digna, puesto que está sometida al riesgo, así funciona. Yo pregunto sobre capacidades diferentes o la discapacidad. Siempre en los debates la terminología es una controversia. Yo hablo de capacidades diferentes, pero me han retado y me han corregido. Yo creo que evidentemente toda la institucionalidad que hemos conocido, tú la describes perfectamente, es insuficiente. Pero primero me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo si estamos de acuerdo en una sociedad de derechos, porque la Constitución de Chile no dice que estén de rango constitucional los derechos. Me explico rápidamente. La Constitución dice, por ejemplo, que es obligación del Estado ofrecer educación escolar. Pero el Estado de Chile podría cerrar todos los hospitales y no sería inconstitucional, porque no tiene ninguna obligación en materia constitucional en salud. Entonces, si la salud no es una obligación del Estado, imagínense ustedes de ahí para atrás o de ahí para adelante, ¿cómo te respondo? Yo creo que tenemos un problema de sociedad de derechos. Y todo lo que ha pasado con la discapacidad es la expresión de buscarle ángulo, atajo, vía la concursabilidad, lo mismo con la cultura. Buscar la manera de cómo al Estado le reduzco los costos respecto a sus obligaciones. ¿Me explico? Y hemos derivado esto en una figura publicitaria muy importante, pero que ha copado el debate, que es la Teletón. Entonces, ¿dónde yo creo que está el acento? Por sobre lo institucional, es ponernos de acuerdo, y yo no sé si estamos de acuerdo en la sala, en que la sociedad chilena debe ser sociedad de derechos, porque lo mejor que nos puede pasar a los chilenos es vivir juntos. No sé si me explico. ¿Me explico? Empiezo un poco en abstracto, porque creo que el problema de Chile es complejo. No está claro que queramos vivir juntos. Vivir juntos supone derechos garantizados universales para todos, ricos y pobres, incluso ricos. O sea, para mí incluso la universidad debería ser gratuita para los hijos de ricos, porque es un derecho. Miro el mundo al revés, de respecto a la clase política. La salud debería ser un derecho, la educación un derecho, la vejez digna un derecho garantizado. Entonces imagínate lo que te respondo más rápidamente. Yo creo un problema de sociedad de derechos. Y en materia de discapacidad no hay una política de derechos, lo que hay es una política de asistencialismo, de paternalismo y de caridad, que es confundir además al país. Termino. A mí me parece que esa es la trampa en la que estamos. La solidaridad y la caridad son cosas completamente distintas. Y todas las políticas de discapacidad han sido sometidas o a la concursabilidad o a la caridad, que significa paternalismo, asistencialismo. Una sociedad de derechos exige algunas cosas, y ahí viene porque es re fácil toda esta conversación. ¿Cómo pasamos a sociedad de derechos? Bueno, con una carga tributaria mucho más alta. Significa, vamos a hablar de esto, se me ocurre el tema del empleo, vamos a hablar de los temas de transporte, vamos a hablar, se me ocurre, de un conjunto de temas. Pero yo quisiera ser en esto bien feroz, si me permiten. Yo no sé cuando los chilenos nos oponemos a la sociedad de derechos si estamos diciendo que queremos vivir juntos. Me explico rápidamente. Mis hijas viven en un esquema microscópico, porque viven de acuerdo a la billetera de la familia, Karen y yo. ¿Me explico, no? Y los niños viven,
incluso en cualquiera de los universos de Chile. El mundo que tú conoces y vives depende de tu chequera. Una sociedad de derechos es otra. Entonces yo, claro, la respuesta sería, creemos un ministerio, por supuesto, pero más me importa que eso, mucho más que estemos de acuerdo, que hay obligaciones del Estado. Porque la respuesta que la Constitución da es que el Estado no tiene obligaciones. No sé si me explico. Toda la lógica chilena, nuestra, no argentina, no uruguaya, chilena, es cómo transporto a la mayor cantidad de chilenos con cero costo fiscal, Transantiago. Cómo educo a la mayor cantidad de chilenos en la educación superior con bajo costo fiscal, banco para los estudiantes. Cómo jubilo a los chilenos con bajo costo fiscal, AFP. Puras mentiras porque en los hechos en la AFP el Estado pone plata, el pilar solidario. Puras mentiras porque por las becas y los créditos el Estado pone plata para los estudiantes. Puras mentiras porque el transporte público nació como una idea de transporte gratuito, cero para el Estado, que lo paguen los privados, igual pusimos plata pública. Yo lo haría más rápido, sinceremos las cosas. ¿Está la sociedad chilena dispuesta a pagar una sociedad de derechos? Pues eso supone que todos estemos dispuestos a cambiar de paradigma, a pasar a la solidaridad. Y yo no estoy claro que estemos de acuerdo. Yo escucho que ustedes están enojados porque las AFP son malas por los montos, que no es lo mismo que el problema de la solidaridad. Escucho que a la gente no le gustan las ISAPRE porque son malos los servicios, que no es lo mismo. Escucho que a la Teletón no le gusta porque no alcanza, que no es lo mismo que responsabilizar al Estado. Eso significa más Estado. Para responderte más rápido, más Estado. Perfecto. Brutalmente dicho y sin más atajos ni enredos. Okay. Muchas gracias, Marco, entonces. Por favor. Vamos a continuar con Paloma. La segunda pregunta. Paloma, cuéntanos, por favor, la primera pregunta que tienes. Bueno, primero que todo quiero agradecer por esta participación en esta reunión. Estoy un poco ansiosa y también un poco nerviosa porque es primera vez que enfrento a un político. Bueno, primero quiero explicarte sobre el tema de la comunidad de sordos y también la representatividad sobre las personas sordas. Las personas sordas siempre hemos luchado para que en el país se reconozca nuestra lengua de señas. Pero ya hay un tema legal, una especie de reconocimiento, pero igualmente existen barreras, existen dificultades, porque finalmente la sociedad todavía no reconoce la lengua de señas. Yo quiero preguntarte a ti, Marco Enríquez, ¿de qué forma concreta se puede realizar este reconocimiento de la lengua de señas en los servicios públicos? Y si tú estás de acuerdo también en reconocer en la Constitución la lengua de señas. Gracias, Paloma. Yo estuve con la ASOCH, que estaba en Macul la sede. No sé si sigue estando en Macul. Sí, está en Macul. Estuve 2, 3 veces. Por tanto, en su minuto tuvimos nosotros una conversación sistemática en su minuto sobre este desafío. Corrígeme, las cifras son bien elocuentes. La comunidad, entiendo, es de 300.000 personas en Chile, ¿no? Más, 500.000, no recuerdo bien, pero 300.000, 500.000. O sea, quiero decir primero que para ubicar el orden de las magnitudes de lo que estamos hablando, yo me acuerdo entre 300.000 y 500.000. Supongamos 500.000, tú sabes mejor que yo las cifras, Paloma, pero es una tremenda comunidad. Considerando que somos 3 millones de personas en situación de discapacidad en Chile. Pero gente, y ahí ya tienes 500.000, según las cifras que yo recuerdo. Y por tanto, a mí me parece que el desafío de la lengua de señas es un desafío de nuevo del Estado. Primero es más recursos. Hay un tema, de nuevo, yo lo lamento, pero el cuco del debate chileno es el Estado. Le tenemos pánico al Estado. Y quisiera simplemente recordar que estamos a la derecha de Estados Unidos, porque en Estados Unidos el Estado es más grande que en Chile. El metro es estatal, el transporte público es estatal, los trenes son estatales. En el país del capitalismo el Estado es mucho más grande que en Chile, que es que Estados Unidos. Yo primero que se requiere más Estado, y significa de nuevo más recursos.
Y después no tengo ninguna dificultad con el reconocimiento constitucional, puesto que he planteado incluso algo que es de otro orden, pero que se parece. Ustedes saben que la única lengua que reconoce la Constitución chilena es el español, lo que es otra violencia. Piensen ustedes no solamente, Paloma, en tu caso, piensa en la comunidad aymara, en la comunidad Rapa Nui. O sea, el famoso tema constitucional es esencial y por tanto mi respuesta es sí. Pero, ¿por qué digo sí? Es porque creo que lo simbólico en Chile se perdió del debate y nos quedamos con una idea falsa de los problemas reales de la gente. Nos dicen, ustedes los políticos nunca nunca, siempre se quedan arriba y no hablan de los problemas concretos. Tú pregúntate un valor concreto respecto a las obligaciones del Estado, pero hay una pregunta simbólica. La Constitución es profundamente excluyente. Excluye. De nuevo, nuestra propuesta, Paloma, es lo menos sexy que se puede hacer como propuesta. Pero es una nueva Constitución. Porque esta Constitución es una Constitución llena de silencios, llena de omisiones, llena de violencia. ¿Qué más violento que desconocerte en tu lengua? Imagínate a un Rapa Nui que el juez es chileno y la lengua materna de un Rapa Nui es el Rapa Nui. La lengua hace al individuo, fija la existencia y nuestra Constitución es profundamente estrecha. Entonces, por todo, la respuesta es sí, para hacerlo más corto, porque atiendo el problema del tiempo. Sí, estoy no solamente a favor, sino que me parece que es de las cosas donde se reúne lo simbólico y lo sustantivo. Y me preocupa que la clase política le rehuya el debate de lo simbólico. El problema de Chile es profundamente simbólico. Es una casa, la casa Chile, donde no cabemos todos. No caben las personas con capacidades distintas, no caben los pueblos indígenas, no caben un conjunto de elementos que hacen a Chile. Por eso afirmo esta hipótesis riesgosa de que yo cada día me convenzo más que los chilenos no queremos vivir juntos, nos toleramos. Perfecto. Muchas gracias, Marco. Alberto, paso entonces a tu pregunta, por favor. Adelante. Bueno, yo primero agradecerle también, como todos los compañeros, que nos esté acompañando, pero yo no lo voy a retar. Tengo una deformación brutal de pedagogo, sí voy a tratar de orientar el conocimiento. Por favor. Somos personas con discapacidad, ni diversidad funcional, ni personas con capacidades distintas, porque con capacidades distintas todos, y diversos funcionales todos, no así con discapacidad, ¿vale? Entonces, además, Marco, porque como tú hablas bien en el tema de establecer los límites del Estado, nuestro Estado precisamente reconoce esa acepción en la Convención Internacional y en nuestra propia ley, ¿vale? Eso como primera orientación para ir abundando en el conocimiento. Súper. Segundo asunto, qué bueno escuchar que usted plantea que tenemos que reconocer la lengua de señas como una lengua cooficial del Estado. Acá nadie está descubriendo la pólvora. Usted es un hombre viajado, muy viajado, que sabe que en Europa, en el caso por ejemplo de Suiza, conviven 7 idiomas. En España conviven 6 idiomas y son todos lenguas cooficiales. Entonces acá no habría ninguna dificultad y me alegra escuchar que planteas que debe ser el camino. Y aún más me alegra que plantees la posibilidad y el espacio que debiese darse en términos de una futura reforma a la Constitución, en donde allí nosotros tenemos que hacernos responsables y nosotros las personas con discapacidad tenemos que incidir en el debate público para establecer con firmeza que necesitamos que también esta Constitución reconozca a estos sujetos que tenemos ciertas particularidades. Eso como introducción. Y como usted es muy viajado, se lo vuelvo a repetir, y sabrá perfectamente cómo se asiste a la dependencia y a la alta dependencia en Europa, cómo le asignamos ese rol al Estado en Chile. Hoy por hoy, las personas que atienden a las personas con discapacidad, los cuidadores o como se les quiera llamar, están absolutamente desprotegidos de cobertura social. ¿Qué harías tú? ¿Cómo lo planteas? Olvídate de la AFP porque esta es una milonga que no resiste análisis, ¿no? O sea, ¿qué planteáis tú? ¿Cómo piensas que podría darse una respuesta a esta gente que después de cuidar a una persona durante toda la vida se queda sin cobertura social, que es un drama? Aquí estamos entrando de lleno al debate laboral, que está la discusión que es más amplia que la gente que tú describes. Este es un problema grueso de Chile. Grueso porque todo el modelo de desarrollo de Chile se basa en la producción y exportación de materias primas.
y el empleo que Chile crea en realidad, y esta es la parte un poco del divorcio que tenemos en un país minero, no viene de la minería. La minería crea una poquísima parte del empleo, que es como el empleo, entre comillas, o subcontratado, que es un problema, pero también un empleo mejor remunerado que el promedio, con desafíos distintos que el promedio. Entonces, por tanto, me preocupa la gente que tú describes, pero me preocupa en general la poca conversación que tenemos respecto a la importancia de las condiciones laborales plenas para la productividad, que es el problema de Chile. Chile tiene un problema grueso de productividad y competitividad. Me explico. Los chilenos trabajamos mucho, producimos poco y somos poco competitivos. ¿Cómo se explica esto? Hay muchas razones. La educación. Tenemos una mala educación preescolar, después escolar, y se arrastra. Y ahí empiezan los problemas de capacitación que no ocurren cuando ya eres más grande. Después hay un problema de red de salud, que eso tiene que ver con todos los temas que estamos hablando. Pero después hay otro tema que me parece a mí que tiene que ver puntualmente con soluciones que yo creo que habría que implementar, de dos tipos. La calidad del empleo no solamente es, evidentemente, el empleo formal, con contrato, con imposiciones, con otro sistema previsional. Estaba revisando cifras respecto de las personas con discapacidad, respecto al trabajo informal, de cuántos tienen contratos. Las cifras son grotescas, no recuerdo si el 1% el que tiene contrato, las cifras son grotescas. Pero yo creo, por ejemplo, que uno de los problemas de la competitiva productividad laboral de Chile, y tiene que ver también con las personas que tú me estás describiendo, que son las que se quedan al desamparo, es el transporte. Son de las cosas que yo nunca he entendido, que como país no tengamos políticas de transporte público gratuito para las personas con discapacidad. La movilidad, que es uno de los grandes desafíos para todos los chilenos en general, pero en este caso es de altísima dependencia, es una de las cosas que sí podríamos solucionar. Con cierta facilidad. Esas son cosas que sí se pueden hacer. Y la respuesta que nos dan es bien brutal, siempre, es que no hay plata. Y no es cierto, porque para el Transantiago, yo mismo como diputado, voté un subsidio de $1.000 millones al año por el error del diseño. Plata hay. Yo creo que de nuevo, yo quisiera retrotraer esta conversación a devolverte a ti la pregunta. ¿Estamos dispuestos a más Estado? Porque contratos laborales para esa gente que tú me describías supone entonces más Estado también. Porque toda la política chilena consiste en invisibilizar al Estado como si fuera un cuco. Y Octavio Paz, que es un gran escritor, decía: el Estado es como un ogro filantrópico. ¿Qué quiere decir? Un ogro, algo torpe, ineficiente, que da un poco de miedo, pero que es necesario en cierta área. Y yo no imagino en las personas con discapacidad una sola respuesta que no considere más Estado en Chile. Vuelvo a los deberes, a las obligaciones contractuales. Después iría más lejos. Hay cosas que yo creo que en materia a propósito de creación de empleo para las personas con discapacidad no se han hecho. Y España hizo, por ejemplo, transformar la necesidad en empleo. En Chile, corríjanme de nuevo con las cifras, no estoy actualizado, hay 300.000 personas con Alzheimer. En salud mental es también uno de los debates más invisibles. En el Ministerio de Salud, el presupuesto que va a salud mental es bajísimo. Hay una cantidad de jóvenes hoy día que necesitan pegas de medio tiempo, no tiempo completo. ¿Por qué no crear un subsidio fiscal con un contrato formal a propósito? Para que miles y miles de jóvenes que necesitan pegas de medio tiempo puedan, por ejemplo, ayudar medio día, a cambio de un subsidio fiscal, a ayudar a personas con dependencia o con alta dependencia. España transformó la necesidad en empleo. Claro, de nuevo, es plata. Sí es plata. Ahora, quiero decir, para que manejemos cifras juntos, porque estos son temas que son súper herméticos y creo que el debate está siendo súper, me permiten una opinión arriesgada, esto queda grabado, pero es de una infantilización el debate brutal en el que estamos. Perdimos la perspectiva. Chile tiene una carga fiscal de menos de 25%. El promedio de los países desarrollados es 30, 40%, mucho más alto. Todos los países de los cuales hablamos, a propósito de viajado, que decimos, mira, allá pasa así y asá. Pasa así y asá porque la carga tributaria es mucho más alta. ¿Me explico? No existe una sociedad como la que nosotros queremos con esta tasa de impuestos. No existe una sociedad como la que a ti te gusta o a mí con esa tasa de impuestos chilena. No sé si me explico. Hay que subir impuestos. Ahora, como estamos metiendo un pantano porque se hicieron mal las reformas, aparentemente,
en los últimos 18 meses, está re poco de moda decir que subir impuestos, porque todo el mundo está a decir, ya se debatió, ya se hizo, déjense hablar de impuestos, lo lamento. Tengo una mala noticia. El problema de Chile sigue siendo el de más Estado. Y para las personas con discapacidad necesitamos más recursos, necesitamos más deberes, necesitamos más Estado. ¿Es popular? No es popular. Lo popular hoy día es decir, seamos eficientes. ¿No han escuchado esa frase? Seamos eficientes de la plata. Sí, claro. Pero no existe, todos los que han podido viajar o han podido leer, a los países que ustedes admiran, yo los desafío a que busquen cuál es la tasa de impuestos. Es más alta. Bueno, yo la verdad es que les quiero recordar que estamos en Nuestros Derechos en Acción desde la Defensoría, gracias a la Defensoría de la Discapacidad, conversando en este primer programa con Marco Enríquez Ominami, fundador del Partido Progresista. Y como paneles, como en este tremendo panel, perdón, tenemos a Carlos Kaiser, Paloma Valdés y también a Alberto Madrid. Vamos a continuar con la segunda ronda de preguntas y también dar énfasis, creo yo, en la parte estatal. Es algo que muchas personas creo que estábamos esperando escuchar hace mucho tiempo, porque hay una gran irresponsabilidad de parte del Estado de Chile hace muchísimos años con las personas en situación de discapacidad, tanto en educación como en trabajo, como en gestión inclusiva, de emergencia y muchísimas otras cosas, y sobre todo en salud. Y por supuesto también a la comunidad sorda, que jamás le he dejado de lado por mencionar a los intérpretes de lengua de señas, que siento que muchas veces se les invisibiliza, tanto en los medios de comunicación, también en educación. Creo que parte importante para relevar la educación inclusiva es precisamente el educar en lengua de señas de edad temprana. Por lo menos es mi apreciación. Alberto, perdón, disculpe, Carlos. Bueno, tenemos un look parecido con Alberto, así que creo Sí. que la confusión era del todo posible. Los dos cabezas brillantes del panel. Claro. Marco, yo estoy de acuerdo con que es imposible colocar un debate sin colocar su contexto. Y dentro de tus respuestas, yo he visto que claramente tú apuntas de que es obvio que en un sistema con tales características como las que tenemos, se van a producir estos resultados para los distintos grupos, sea discapacidad, sea indígena, y un largo, etcétera. Sin embargo, yo te quiero llevar una cosa súper puntual, muy propia de discapacidad, que tiene que ver con los resultados de un informe del año 2012, el único que tenemos hasta ahora, del cumplimiento de la ley específica de discapacidad, la última, la 20.422, que este informe está por un convenio hecho entre la Cámara de Diputados y la OCDE sobre el cumplimiento de las leyes en Chile, que nos dice, entre otros resultados, primero que es la ley de peor aplicación en el país, la peor. No hay ley en este momento con peor ejecución que esta ley, dicho por este estudio. Nos señala 9 errores fundamentales, siendo el primero que la institucionalidad, el Servicio Nacional de la Discapacidad, es una institucionalidad débil que no da respuesta a lo que fue creada. Palabras de este informe. Según ellos, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, funciones complejas y pocos recursos. Consejo Consultivo de Discapacidad, no hay una institución participativa verdadera, clara y transparente. Palabras del informe. Seguimos con que el Comité Interministerial de Desarrollo Social, la discapacidad es apenas un tema poco visible entre muchos otros que ellos tienen. O sea, dice que claramente no lo han tomado en forma fuerte, digamos, con ánimo. Falta de reglamentos de la ejecución de la ley, lo que hace que no exista hasta ahora ninguna consecuencia administrativa por no cumplir con la ley, ni con otras leyes asociadas cuando toca el tema con discapacidad. A su vez, escasez de recursos. Aquí habla de recursos de información disponibles del Registro Nacional de la Discapacidad, poco accesibles, poco serios, poco actualizados. Coordinación intersectorial, no existe una buena intersectorialidad según este informe. Por último, nos dice los últimos 2 puntos, que la percepción ciudadana de la ley en cuanto a su impacto y formación es calificada como pésima, habiendo hecho grupos focales y todo para esta metodología, y que los recursos asignados son totalmente insuficientes y que nunca van en continuidad. Bastante severo lo que nos dice este estudio, más allá de que es bastante seria su formulación. Entonces la pregunta es, desde tu mirada, desde esta mirada que tienes, ¿cómo nos podrías presentar una mirada? Un antecedente muy importante. Chile es signatario de la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y la verdad es que la bajada en el derecho no hemos visto nada. Según tú, ¿cómo podríamos tener una legislación que no sea letra muerta? El 2008,
Carlos, junto a Álvaro Escobar, el que fue diputado y que es hoy día conductor de un programa, amigo mío, hicimos el ejercicio siguiente, que para refrendar esto, del 2008. La ley exige que los edificios públicos, de uso público, aunque sean privados, y los edificios públicos, o un estadio privado puede ser un edificio de uso público, entonces creo que el criterio es que donde pasan más de 50 personas diarias, no recuerdo, tienen la obligación de informar al Serviu, al servicio de la vivienda, el estado de sus, cómo se adaptan al acceso para las personas con discapacidad. Lo fiscalizamos con Álvaro, está hablando del 2008, y descubrimos que era un desastre. Por el pronto el Estado, que era el primero, pero también los edificios de uso público, podían ser privado o público. Gran desastre. Y instalamos, me acuerdo, instalamos esa semana, lo logramos. ¿Por qué voy ahí? Porque primero conozco el tema. O sea, es un tema al que con Álvaro Escobar tuvimos particular obsesión. Segundo, yo tengo una respuesta que no va a ser buena, pero es una respuesta de esperanza y es optimista, y los progresistas creemos mucho en eso. Yo creo que el ser humano, eso lo decía Aristóteles, es un gran imitador. Nosotros mismos nos vestimos imitando a otros, imitamos gestos, la voz imitamos a otros, hablamos como otros, y que uno adhiere a lo que conoce, conoce lo que se repite, y por tanto adquiere valor lo que se repite. Eso es increíble, ¿eh? De ahí viene la publicidad, que repite tantas veces un mensaje. ¿Sí? Uno dice, ¿por qué repiten tanto? Porque han entendido que uno consume lo que se repite. Bueno, yo creo que hoy día, en materia de discapacidad, la televisión es la gran revolución pendiente. La gran revolución, a propósito de leyes y de su pedagogía, es la televisión. No hay revolución sin televisión. Es la televisión, de hecho, la que le ha hecho un gran favor y un gran daño a las personas con discapacidad, con la Teletón. ¿Cómo no reconocer la obra de la Teletón? Sería miserable no reconocerlo. Y al mismo tiempo, ¿cómo no decir que la Teletón también tapa otro debate, que es la responsabilidad del Estado? Porque el grueso de los chilenos, en cadena nacional durante 27 horas, cree que en esa tremenda ola televisiva en que va el sector productivo, financiero, empresarial a donar dinero, los hogares, todos creemos que en ese momento se resuelve buena parte. Y las cifras son duras. La Teletón atiende un porcentaje muy menor del desafío a las personas con discapacidad. ¿Por qué hablo de televisión? Porque estas leyes no son letra muerta cuando la televisión se instala. La ley Emilia, tan solo nombrar la ley Emilia, estoy seguro que la sala sabe lo que es. Si le digo la ley 17.733, ahí ya nadie engancha. Pero la ley Emilia entró fuerte. ¿Por qué? Porque la televisión instaló. Entonces, a mí me parece que la gran revolución pendiente es la televisión. Y el progresismo ha sido de los movimientos que más ha hecho esfuerzo para decir, cuidado. Hoy día buena parte de los problemas que tenemos para cumplir las leyes, para entender las leyes, para el vivir juntos, es la televisión, que está completamente desregulada, que hoy día ha permitido que los bancos sean dueños de canales de televisión. ¿No le llama la atención? Canal 13, Falabella dueño de Megavisión, Canal 13 del Banco de Chile. Hay un banco que es dueño de todo un sector comunicacional, en los diarios, en las radios. ¿No les llama la atención? De nuevo, ¿por qué usted dirá que importa? Importa mucho, pues. No porque sea malo que un banco sea dueño de algo. No, porque el vivir juntos supone bienes públicos. Y las leyes suponen bienes públicos. Y yo no conozco una ley exitosa si no hay educación. Y aquí termino con un ejemplo. Ustedes se han fijado que el fútbol tiene leyes. E incluso los más inadaptados juegan fútbol con leyes. ¿No se han fijado? Yo he visto incluso a los peores delincuentes alegando en el partido de baby, offside. Al más inadaptado dice, no, pues hiciste trampa. Las leyes, el fútbol ha demostrado que cuando entendemos las leyes, nos gustan. En América Latina yo nunca he visto algo más espectacular que el fútbol. En las sociedades más pobres, con más crimen, el fútbol es una cancha en que se obedecen leyes y se las saben bien actualizadas. Fuera de juego, los penales, las reglas, los tiempos. ¿Y qué? ¿Alguien leyó el reglamento de la FIFA en esta sala? ¿Alguien se leyó el libro de la FIFA? No, la televisión instaló y permea. Entonces las leyes
Son letras muertas en Chile, pero la televisión no tiene vocación pública. Entonces, la Teletón se transformó en el ícono de la discapacidad. Pero ¿cuánto en la Teletón hemos podido discutir de todos los temas que ustedes mismos tres, Paloma, Alberto, han puesto? ¿Cuántas veces ha podido ver en la Teletón una conversación de este tipo? Yo soy aquí un pretexto de este programa, vendrá otro después de mí. Pero ¿cuántas veces hemos podido hablar serenamente de los deberes del Estado y del mercado respecto a la discapacidad? Yo creo que aquí, en este mismo panel, que se incluirá también Claudio Pinto, podríamos estar las 27 horas de la Teletón hablando de la Teletón. Así que ese tema yo creo que quedaría cortísimo en 27 horas. Lo bueno es que precisamente y nuevamente somos sujetos de derecho y no de caridad. Por eso estamos acá. Paloma. Cosa que la televisión Exacto. no profundiza. Exactamente. Paloma, por favor, tu turno. Bueno, primero quiero explicar, antes de hacer la pregunta, todas las personas sordas estamos acostumbradas a ver televisión, siempre los discursos presidenciales, charlas, entrevistas. Y toda la vida se ha permanecido igual, nada ha cambiado desde hace mucho tiempo. Hasta ahora no ha cambiado. Si tú, Meo, en un futuro eres presidente, ¿tú te comprometes a contratar a un intérprete que esté fijo a tu lado todo el día para poder cumplir el derecho de comunicación y información de todas las personas sordas? Y así estaríamos todos muy felices, las personas sordas, de tener un presidente que cumpla con el derecho hacia nosotros y hacia la comunidad de sordos. ¿Tú te comprometes? Primero, no me atrevo ni a tocarme el mechón, porque aprendí las 8, que mi seña era el mechón, así que no me atrevo ni a peinarme y tengo un tic, que es muy criticado por la Karen, y entonces, como hiciste el gesto ya me quedé traumatizado, no voy a tocarme más el... Pero es una mezcla de tic y de mechón rebelde, pido perdón. Es genético, a mi padre tenía lo mismo. A ver, por parte, por supuesto que me comprometo, pero también te quiero pedir algo a ti, Paloma. Aquí está el secretario general del PRO y está Antonio Enríquez, que es de la Defensoría Ciudadana. Y cuando los nombro, no lo hago por publicidad del PRO, del Partido Progresista, lo digo porque somos muy pocos. Aquí está la mitad del partido, estoy exagerando. Pues no somos muchos más. Entonces, me pasa Paloma lo siguiente, que yo... Y lo saben, lo dijo muy bien Alberto, espero que lo entendí como un comentario fraterno, pero yo, claro, viajo mucho, por Chile y fuera de Chile. Creo en el método del viaje, y viajo mucho, mucho, mucho. Es un método de vida también, aprender. De hecho, no soy un hombre de ahorros, buena parte de lo que gané cuando fui director fue para viajar. Efectivamente soy muy viajado, dentro de Chile y fuera de Chile. Pero lo que te quiero expresar es que yo creo que gobernar es muy difícil y que para nosotros los progresistas vienen 2 años más complejos, no solamente porque nos quieren tumbar y nos están dando muy duro, sino además porque hay mucha expectativa. Y yo creo que el problema de Bachelet es que no hizo, lo digo con mucha humildad, aterrizó de Nueva York y se puso de candidata y no hizo, a mi juicio, esta es mi crítica fraterna, porque le tengo cariño a ella, no hizo la pega. Fueron puros eslogan, actos con preguntas reguladas, actos con gente donde no había ningún riesgo y nunca se sometió a esto, que era no saber para dónde van las preguntas. Yo sé que estoy comprometido a estar aquí 1 hora y pueden salir con lo que les dé la gana, como están siendo testigos. Y es bien estresante, ¿han visto desde acá? Déjenme contarles, no es fácil, no dice saber dónde dan las preguntas. Yo creo que vienen momentos muy difíciles, Paloma, para nosotros porque hay mucha expectativa. Y entonces yo me puedo comprometer aquí hoy día, pero no estoy lleno de asesores que toman nota y dicen, Marco se comprometió el tanto de agosto con Paloma eso. Yo te quiero pedir en eso que me ayudes tú. Y lo digo con mucha humildad. Son miles los temas de un candidato presidencial, créanme. Hoy en la mañana de FP, ahora más rato tengo una charla sobre alimentos, porque subieron los precios de los alimentos. Entonces, me están viendo una propuesta por el problema del IPC de los alimentos. Como estamos en sequía y como hay problema en el norte, en el hemisferio norte, el precio de la fruta está más alto. Debo opinar de alimentación. Vengo de opinar de aborto. Ahora estoy con discapacidad.
A las 8 tengo otro programa de radio sobre previsión. Lo que te quiero decir es que es muy difícil, entonces los compromisos a mí me sale muy fácil decirte, por supuesto que me comprometo. Pero va a quedar en el vacío si tú no me ayudas. Yo necesito, y se lo digo con humildad, no voten por mí, no es tiempo de elecciones, falta mucho. Pero Paloma, solo no puedo. Responsabilidad compartida. Solo no puedo, eso juntos, hagámoslo juntos. Acompáñame y ojalá los que me invitaron, que me vuelvan a invitar. Pero invítenme en 6 meses más y de nuevo en 6 meses más. Porque si no nos volvemos a ver, y lo digo con honestidad, yo soy un ser humano igual que ustedes, voy a tener 200 charlas más como esta, 200, por no decir 1000. Voy a Puerto Montt, voy a Antofagasta, tú imaginarás que también Antofagasta me dice, usted se compromete a descontaminar el puerto porque estamos con un problema. Y yo me acuerdo siempre, los industriales 1, 2 y 3 de Arica, también los polimetales. Tengo una cantidad de temas en la cabeza, entonces les quiero pedir, ahí está Antonio acá, que es parte del equipo, nosotros tenemos una cantidad de compromisos. Entonces, Paloma, la respuesta, para ser menos demagógico, es demasiado fácil decirte, por supuesto me comprometo, pero ayúdame. Responsabilidad compartida. Responsabilidad compartida, ayúdenme. Este desafío de cambio de paradigma respecto a la discapacidad requiere de la brillantez con que ustedes preguntan, fundados, informados, con generosidad Alberto corrigiéndome, requiere fraternidad, pero requiere también protagonismo de ustedes. No hay forma humana que yo cometa el error que está cometiendo Bachelet y cometió Piñera, que es decirle soy un superhéroe y cuando sea presidente con los mapuches, con los aymara, con los rapanui, con el Transantiago, con la educación escolar, con las salas cunas, con la salud primaria, con la salud hospitalaria, con la discapacidad, con la política espacial, con la frontera, con el narcotráfico, con la vivienda. Sería mentir. Entonces, lo otro es jugar lo de Piñera. Tengo miles de asesores, estoy hiper preparado. Todavía me estoy acordando del censo, de los problemas que tuvimos con su gobierno y con Bielsa. Creo que nosotros también nos estamos acordando del censo. Exacto. Lo que quiero decirle, y termino, Paloma, es sí, pero te quiero pedir en eso ayuda, se los pido aquí abiertamente. Perfecto. Y créeme que te lo vamos a pedir. Gracias. Así va a ser. Invitar de nuevo No tengo para que problema. lo tengamos. ¿Ah? No tengo problema. Así va a ser. Gracias. Alberto, por favor. Era con fraternidad lo de viajar, que Así está lo muy leí, bien. así lo entendí. Que mi mujer todavía me reta porque no ahorramos nada y nos vivimos paseando por todos lados. Pero bueno, es un buen vicio, un buen cuscús en Marruecos se agradece. Una buena pizza en Roma también se agradece Un siempre. filósofo de Cast decía que viajar no era un hobby, era un método, que era muy importante, dentro de Chile, que era muy importante, que viajar se aprendía mucho más Sí. que estudiando, porque yo estudié filosofía igual que él igual que yo, o yo igual que él, y él se da cuenta muy tarde, a los 40 años, de Cast, el gran filósofo, Sin duda. que en realidad mucho más se aprendía viajando que estudiando filosofía. Es una provocación mía que no tiene nada que ver, pero sobre el tema del método. Y aunque sea menos serio, claro que se aprende viajando a las mejores fiestas. Están en la noche de Madrid. Digan lo que digan, de eso no hay duda. No las Y eso se aprende. No las conozco. Vaya la última semana de junio a Madrid y va a ver qué fiesta tiene allí. Ya. Pero en fin. Marco, mira, la política pública siempre va bastante por detrás de las necesidades de los ciudadanos. Desafortunadamente. Tenemos un modelo económico impuesto por los tiempos más oscuros de este país y después administrado por una coalición de gobierno y por una coalición de partidos de la cual tú fuiste parte. No estoy diciendo que seas responsable con esto, estoy describiendo Así es, lo que fue nuestra historia. Y este sistema económico ha imposibilitado que ciertos sectores de la población puedan tener una movilidad social real. Acá todo es mentira. Acá la gente dice ser de clase media y nunca fueron de clase media porque se quedan sin trabajo y es la inopia más absoluta. Acá la gente dice que viven en el barrio alto y mire usted, los del barrio alto viven en otro lugar. Y hay un humorista que va contando cómo los del barrio alto se han ido moviendo desde Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Huechuraba y un poco más y ya viven en la cordillera. La movilidad social en Chile no existe. Y una dificultad importante para nosotros las personas con discapacidad es el acceso al empleo. Y aquí se han propuesto distintos mecanismos, mejores o peores, pero mecanismos al fin. Pero hay uno que no se ha abordado con la seriedad que debiese abordarse, como es la ley de cuota. En los países más serios que el nuestro, y digo más serios, no totalmente serios, hay una ley de cuotas que posibilita que tanto en la empresa pública como en la empresa privada
se reserve un porcentaje de vacantes para personas con discapacidad. En el caso de la empresa privada, se hace vía estímulo-subsidio, de tal forma que el empresario considera atractivo contratar a una persona con discapacidad porque le entregan un subsidio importante, en el caso de España, de Italia y de Francia, que es 36 meses de seguridad social, de los impuestos sociales, y cuando el contrato sobrepasa esa cantidad de meses, una dotación económica de alrededor de 12.000 euros. Y en el caso de la empresa pública, se reserva la vacante y ya está. Aquí en Chile estamos debatiendo que sí, que no, que nunca te decides, y además el proyecto de ley está durmiendo en el Congreso Nacional, como muchos otros. Entonces la pregunta es, ¿eres partidario de una ley de cuota? ¿Te suena? ¿Te hace ruido? ¿Consideras que es necesario? ¿Cómo lo ves? El 2009 y el 2013, en ambos intentos presidenciales de nuestro movimiento, propusimos ley de cuota. Creo que incluso hablamos de un porcentaje bien preciso, hablamos del 15% para la empresa privada, con subsidio fiscal. Nosotros incluso, no recuerdo las cifras, pido perdón, pero hablamos de un porcentaje de subsidio en el privado, efectivamente, inspirado en fórmulas que tú citaste, que puede ser subsidiando la previsión, que el Estado se haga cargo de lo que se llaman las imposiciones. Otro es un subsidio directo. A mí me parece que hay que buscar la fórmula, pero yo de nuevo, porque creo que es lo que partí diciendo al principio, esta cosa de Octavio Paz, del logro filantrópico que es el Estado, esto es más Estado. Es que no hay forma de escaparse. Y es terrible porque el Estado también es un verdadero problema, porque no es tan fácil. Estamos en una especie de neurosis, porque no nos gusta el Estado policial, no nos gusta un Estado muy grande, y al mismo tiempo, todas las preguntas que ustedes me han hecho requieren más Estado. Una política de incentivo al empleo, más Estado, porque el mercado no lo va a hacer. Porque el mercado es muy importante, porque el dinero sería mentir, pensar que podríamos vivir sin esa figura, pero el dinero debe ser esclavo, no el amo de las vidas. Y hoy día se volvió amo de las políticas públicas. Y no es cierto, y esta es la diferencia más de fondo del progresismo con la nueva mayoría o con la derecha, es que la economía no es la que rige la vida. La economía es un medio, es una ciencia al servicio del hombre. Y si ustedes leen el debate en los diarios hoy día, todo es sobre la economía. El límite de lo posible lo define la economía, no sé si lo han leído, se puede o no se puede. Entonces te construyen unos teatros aterrantes, crisis económica, desinversión, no se puede. Pero la plata siempre ha estado. Te insisto, con Álvaro Escobar nunca nos vamos a olvidar cuando éramos diputados, y nos dijeron, ups, nos equivocamos con el Transantiago. La presidenta le pide a los diputados que pongan el voto para $1.000 millones en subsidio. Yo te devuelvo una pregunta, Alberto, porque despachemos la primera pregunta, es sí, pero te devuelvo una pregunta. Tú eres chileno, vives en Chile, eres un patriota, somos todos patriotas, amamos nuestro país. ¿Sabían ustedes que el 2013 el Estado de Chile, a través de la ley del cobre, entregó para compra de armas, tanques, fusiles, aviones para matar $2.000 millones? Y que en cultura, Carlos, Paloma, se pusieron $200 millones. Y que en deporte, $220 millones. Pero para armas, $2.000 millones. Yo lo interpelo a usted hoy día a esta hora en la tarde. A su patriotismo, a su nacionalismo, a ser chileno. Es obsceno que tratando usted de interpelar a un político, a esta misma hora Chile tenga ya a disposición del armamento militar $5.000 millones hoy. Yo pregunto, ¿para quién son las armas? ¿Para matar a quién? Pregunto. ¿Para matar a quién son? Sinceremos las cosas en esta tarde, en un momento de libertad. ¿Para quién son? ¿Para una guerra con Estados Unidos? ¿Para qué son esos aviones de última tecnología que tiene Chile, con bombas? ¿Son para Japón? Digámoslo. ¿Para quién son? ¿Para qué gastamos tanto en armas? Para lo que se ha gastado toda la vida. ¿Será para los vecinos? ¿Para nuestros hermanos argentinos? ¿Para los hermanos bolivianos? ¿Para los hermanos peruanos? ¿Te suena un señor Miguel Cardú? ¿Te suena? ¿Cuándo fue la última guerra de Chile? ¿1870? Eso estaba pensando.
Exactamente, para allá voy. Entonces, yo también devuelvo la reflexión, porque trato de pensar diferente, me parece demasiado fácil que un político diga me comprometo, confíen en mí. Tratemos de razonar juntos. Qué mal hemos estado tú y yo, Alberto. Qué mal hemos estado, que el 2013 pasó colado. Que el Estado de Chile puso el cobre de $2.000 millones para comprar armas. Y yo les pregunto de nuevo a ustedes, compatriotas, amantes de la patria, que aprendemos el himno y lo cantamos. ¿Para quién son las bombas? Si no hay ginecólogo en Tocopilla, si no hay transporte gratuito para personas con discapacidad, ¿para quién son las armas? Que no hay terapeuta ocupacional en Chiloé. Que no hay psicólogos para miles de mamás que tienen hijos con otro tipo de discapacidad, mental, esquizofrenia. Eso me llega de cerca además, quiero decir. Entonces, porque yo tengo parientes. Sí. Yo pregunto, ¿ustedes también son responsables de lo que está pasando? Porque el 2013 o no votaron, o votaron. Y no nos escandalizamos nunca de que la patria ponga a disposición de compra de armamento de última tecnología. Pero la plata ahí está, la plata está. Yo no he escuchado nunca decir que no hay plata para comprar armas. ¿Tú has escuchado eso? Está la plata está. Pero ustedes también son los llamados a premiar y castigar un cierto tipo de visión de sociedad. Pues yo leo los diarios y leo un nacionalismo brutal que ha transformado a los hermanos peruanos, bolivianos y argentinos en enemigos. ¿Eso se debe a una profunda descomposición moral que vive este país? O sea, negar que este país tenga una crisis moral es tratar de tapar el sol con un dedo. La clase política de este país hay cosas que no entiende, no quiere entender, no va a entender ni pretende entender. Y la descomposición moral que Chile vive pasa precisamente porque los ciudadanos hemos avalado este comportamiento infame que tiene la clase política. Los ciudadanos que no hemos ejercido con rotundidad nuestro derecho a voto y que no nos hemos involucrado en el quehacer político y que miramos como si la movida no fuera con nosotros, que dejamos que se nos mienta. Y tú tienes razón, es responsabilidad nuestra. Ejemplo, aquí todos hablan del Transantiago como un transporte público. Oiga, mire usted, no mienta, es un medio de transporte de uso público. Así es. Si fuese público, tendría injerencia la intendencia, la municipalidad y el no sé quién, el Estado. Pero aquí nosotros, y efectivamente tiene razón, tenemos que empoderarnos para participar del mundo político, para participar de la vida política y no seguir avalando la descomposición moral que el país tiene, porque no resiste más análisis. Y ahí sí tiene razón. Nosotros tenemos que hacernos responsables y nosotros, desde el movimiento que yo comparto con otros compañeros, estamos propiciando incidir en los espacios que se vayan a dar en este nuevo paisaje en donde podríamos tener una reforma constitucional, primero para que se reconozca a nosotros las personas con discapacidad en la Constitución y segundo para que el mundo político nos vea como sujetos de derecho en donde nosotros queremos hablar por nosotros y que no se hable para nosotros. En el Servicio Nacional de la Discapacidad hay un director, hay directores regionales y no hay ninguno con discapacidad. ¿Qué me van a decir? Que dentro del amplio abanico de partidos que hoy gobierna este país no hay ninguna persona con las competencias que posibilite que ellos estén instalados en los altos cargos directivos del Senadi, o una comisión presidencial que se nombró, que era la oportunidad histórica que teníamos de generar una política pública de 2025 en donde no hay técnicos cualificados con discapacidad que terminan de trabajar después de no sé cuántos meses y entregan un mamarracho de documento que propone 10 medidas irrenunciables. ¿Alguien sabe eso? No lo sabe porque los chilenos no nos informamos, pero somos ganados. Estamos acostumbrados a ser ganados, a lo que dices tú. A medios de comunicación que nos inducen el pensar, que nos orientan cómo conducirnos. Por eso te doy la razón. Y sí te cobro la mano. Como te preguntaba Paloma, que tu secretario general, como yo soy ciego y no lo voy a ver nunca donde está, que venga para acá, nos pongamos en contacto y te hacemos llegar propuestas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida, en donde nosotros seamos los actores. Nosotros, las personas con discapacidad, no queremos más que se hable por nosotros. Nosotros queremos hablar, porque también tenemos opinión y pensar en lo que nos pregunte, desde la hierba hasta el aborto. Alberto, muchas gracias. Vamos a tener que comenzar a cerrar este espacio. La verdad es que, por supuesto, hubiésemos podido conversar 3 horas más si hubiese sido necesario, y felices lo hubiésemos hecho.
Estuvimos conversando de educación. Bueno, hay una parte importante también en la educación que quedó al debe dentro de pero por términos de tiempo, que tiene que ver efectivamente también con las necesidades educativas especiales. Y tú también bien cercana estás a ella. Las necesidades educativas especiales hoy dentro de la educación inclusiva están fuera. Y no se entiende cómo es posible que una educación inclusiva tenga afuera a las personas con necesidades educativas especiales. Estuvimos conversando también de salud, hay temas importantes también que tocar en rehabilitación, hay temas importantes que tocar en políticas públicas en general, y yo nada más que agradecerte, agradecer al panel, agradecer a Alberto Madrid, agradecer a Paloma Valdés, agradecer a Carlos Kaiser por haber sido parte de este tremendo trabajo, agradecer también a Cristian Owens como intérprete de lengua de señas, y por sobre todo te quería pedir durante un minuto que nos dieras tú un consejo a nosotros, las personas con discapacidad, que queremos ser partícipes activos, no pasivos, porque hay muchísimas personas con discapacidad en este país que sin duda necesitan más participación que creer el cuento de que somos seres de caridad y de asistencia, porque todavía seguimos en este paradigma de asistencialismo. Un minuto para ir cerrando. Leí hace una semana en un diario extranjero un artículo de Fernando Savater, que es un filósofo. Y Savater decía una cosa que me pareció súper interesante. Decía, leo Twitter, leo Facebook, escucho la calle y veo puros gritos y gente que se escandaliza. Pero no leo soluciones. Nosotros como generación, todas confundidas aquí, somos expertos en enojarnos, en escandalizarnos, en denunciar. Yo tengo Twitter y Facebook y leo. Las réplicas son atroces. Pero no leo una sola solución. Y creo que nos están tratando como idiotas. Idiota es una mala palabra. En griego, idiota significa peleado con lo público. Como estúpidos. Nos están tratando como estúpidos cuando nos dicen, chiquillos, o reformamos o crecemos económicamente. Eso es una estupidez. Las reformas son inevitables. Hay que reformar. Estamos envejeciendo como sociedad. Tenemos conjunto de desafíos pendientes, hipercomplicados. Y el pensamiento tiene que ser complejo y diferente. Mi única invitación es a pensar diferente, porque el pensamiento que conocemos hasta el día de hoy ya lo probamos. Ya sabemos los discursos de la eficiencia. Ya sabemos de las frases, se le acabó la fiesta a los narcotraficantes. Ya conocemos el eslogan, estoy contigo. Ya conocemos, nosotros sí somos gobernabilidad y ustedes no lo son. Ya conozco todos esos discursos. Yo lo único que pido es que tratemos de buscarle la vuelta a las cosas. Pensemos diferente, porque hay algo que ustedes no me preguntaron y que yo no voy a poder responder. Por suerte no me lo preguntaron. ¿Por qué si es tan obvio todo no se hace? ¿Por qué si es tan evidente todo no se hace? Esa es la pregunta que yo no puedo responder y que ustedes no me hicieron. Oye, Marco, es tan evidente todo esto, ¿por qué no se hace? Y yo creo que no se hace porque estamos en una era de la denuncia y no de la reflexión. Estamos en una era de la réplica, de te respondo, pero no de la reflexión. Y aquí es el momento, se acabaron los 80 y los 90, estamos en una era completamente nueva, que significa que es una gran revolución de cosas complejas. Cambio climático es un fenómeno completamente nuevo, que el cual todavía no alcanzamos a entender bien, se está calentando el planeta. En diciembre hay una cumbre de la cual nosotros vamos a ser testigos únicos de la humanidad. Si los políticos en diciembre en París no se ponen de acuerdo en que el planeta no se caliente más de 2 grados, está en seria duda la civilización. Entonces las respuestas ya no son, me enojé, basta de contaminación, es un poquito más complicado. El mundo nos puso frente a problemas complicados. No tengo todas las respuestas. Solo sé que tenemos que pensar y mucho, pero sobre todo juntos. A esa es mi invitación. Muchísimas gracias, que tengan Muchas gracias a ti, una linda Marco. tarde. Gracias. Muchas gracias. Cerramos hasta acá, dejamos hasta aquí nuestro primer programa, Nuestros Derechos en Acción, desde acá, desde la Defensoría de la Discapacidad. Que tengan una excelente semana. Chao.